El gas y la energía eléctrica son servicios esenciales. Por eso, en el Consejo Deliberante podés acceder a los formularios y el asesoramiento para gestionar el subsidio de la Tarifa Social Federal. Para más información, acércate a Avenida del Líbano 990 o llama al 423-3680. Un Consejo Deliberante con los temas de la gente. ¿Hace cuánto que no te sorprende un color? Que no salís a recorrer los mejores paisajes. Que no te conectás con la naturaleza para encontrarte a vos mismo. ¿Hace cuánto que no te apasiona un sabor único? Después de este gran esfuerzo, mereces volver a enamorarte. Descubrí tu provincia. Viaja por Salta, tan linda que enamora. Así como le pedimos esfuerzo a la sociedad, al trabajador independiente, al monotributista, aquel que vive el día a día, creo que resulta fundamental que desde la política demos ejemplo, le hagamos gestos a la sociedad, que hoy está esperando con muchas ansias que se lo demos. Quiero anunciarles acá que voy a donar la totalidad de mi sueldo a la compra de insumos para nuestro hospital de campaña. Insumos que, si no son utilizados en esta emergencia por la pandemia, irán en su integridad al Hospital Juan Domingo Perón. Les pido que trabajemos juntos. Llegarán momentos de elecciones en donde seguramente nos diferenciaremos con propuestas y con algo tan sano que tiene la democracia como es las distintas posturas de los partidos políticos. Pero créanme que hoy la sociedad nos impone trabajar juntos y en unidad. Por eso les digo, mis queridos chiquipíos, a seguir laburando, verbú con papas fritas y good show.
buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Bermú TV por la pantalla de Canal 10. Nuestro programa lleva su nombre en homenaje a Tato Bores, siempre lo dije, porque bueno, hay una generación que ni lo conoce, pero está bueno siempre recordarlo. Estamos también en vivo por la señal de Canal 29 de Cable Express Digital. Estamos saliendo en todo el interior de la provincia a través de Norte Visión Satelital, también a través de Salta Cable Color, Canal 8 y todas las redes sociales. Transmisión en vivo, así que no se pueden quejar. Hemos estado toda la cuarentena que ha durado en Salta, porque hoy déjenme anunciarle con felicidad que se terminó la cuarentena en Salta, la cuarentena obligatoria, que esperemos ahora apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿sí? De los que están ustedes del otro lado y de los que estamos acá, que nos encargamos de llevar la información todas estas semanas en relación al COVID-19 y ahora está en nuestras manos de que no haya infectados, de que no haya contagios tampoco en este tiempo donde ya cualquiera puede salir a la calle, no importa tu DNI si es par o impar, ya la responsabilidad es nuestra, ¿sí? Queríamos más libertad como corresponde, bueno, ahora tenemos que hacer, respetar y valer nuestra libertad con responsabilidad. Bueno, en el día de hoy, el editorial que hemos elegido se llama Coimas van, coimas vienen. Al 31 de mayo del 2019 hubo 6 muertos por siniestros viales en la ciudad de Salta, con un nivel de circulación del 100%, teniendo en cuenta que en el 2019 no había cuarentena. Al 31 de mayo del 2020 se registraron 8 muertos en siniestros viales con una circulación del 25% entre marzo y abril por la cuarentena y del 75% ya en mayo con las flexibilizaciones. Es decir, hubo un aumento de muertes por siniestros viales en Salta capital en el mismo periodo del año pasado. Acá la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es la política de seguridad vial que tiene tanto la ciudad como la provincia de Salta? A ver, es importante que menciones estas estadísticas, porque la semana pasada hemos escuchado en los programas de televisión, de radio, en los diarios, en los noticieros, hablar de quién se peleaba por quién va a cobrar ahora la coima en la calle. Pero nadie se pelea por presentar un plan de seguridad vial que pueda prevenir las muertes en Salta. A ver, está claro que el escándalo de las coimas saltó a la luz. Está claro que se está desbaratando una banda que operó durante años en el tránsito de la ciudad de Salta. Y esto quedó demostrado con lo que se está investigando. A ver, estamos hablando de exámenes que se vendían a 3.000 pesos en una esquina en una sandwichería. Estamos hablando de centros médicos que ni siquiera eran rigurosos a la hora de realizar un estudio médico. Estamos hablando de agentes que no podían enseñar porque no estaban capacitados y su único interés era el de poder tener un talonario de infracciones para poder coimear. Esto estaba pasando en Salta y todos lo sabíamos. En paralelo, ¿qué estaba sucediendo? Que los trabajadores municipales estaban trabajando en la precarización total. ¿Y por qué digo esto? Porque no los capacitaban, porque no tenían el presupuesto suficiente ni siquiera para comprar repuestos y poner en marcha muchos vehículos que hoy están inmovilizados, como por ejemplo las grúas. Estoy hablando también específicamente de un edificio que se está cayendo a pedazos. Y no solo eso, siempre fueron noticias los agentes del tránsito reclamando por indumentaria. A ver, en esta precarización estaban los empleados municipales y también hay que decirlo. Ahora, esto no justifica la corrupción existente. Sin lugar a dudas que hay que volver al sistema de control electrónico de infracciones, que no descansa y es eficiente. Al menos eso es lo que señalan los expertos en seguridad vial. Y estoy hablando de los cinemómetros, estoy hablando de las cámaras fijas y móviles. Mientras describo gran parte
de la realidad del funcionamiento del tránsito hacia adentro y hacia la calle, seguimos sin conocer cuál es la decisión política para poder afrontar esta problemática, con gente especializada y con un presupuesto específico. A ver, repito, no hay presupuesto, no hay gente especializada, no hay vehículos, no hay edificio, tenemos 7 gremios y 11 detenidos, 11 presos por entregar licencias de conducir a cambio de coimas. Y voy a ir a lo concreto. Las 3 patas, los 3 pilares para la seguridad vial son educación, control y sanción. Educación vial, no tenemos educación vial en las escuelas, ni tampoco tenemos una escuela de manejo dentro del municipio. Y si tengo que hablar del control y la sanción, tengo que hablar de una cadena de corrupción y complicidades desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. A ver, es necesario entonces fijar una política clara, contundente y persistente que procure cambiar, ¿saben qué? La cultura del manejo salteño, con educación, con transparencia en el accionar de la policía de tránsito, con tecnología y capacitación, reduciendo la accidentología, que tiene que ser el principal objetivo, y regulando la eficacia durante la entrega de licencias. A ver, esta tendencia todavía no la estamos viendo en las primeras medidas, ni de Betina Romero, ni del gobernador Gustavo Sáenz. Y uno supone que cuando asume un cargo, asume ¿con qué? Con una plataforma electoral. Por último, para terminar con las coimas, no solo hay que eliminar al coimero, sino hay que terminar con esta cultura del no pasa nada para evitar la sanción. Así arrancamos nuestro programa. Bueno, arrancamos así nuestro programa, fue el tema de la semana y por supuesto va a seguir siendo este escándalo de las coimas en la municipalidad y en tránsito sobre todo, porque se sigue investigando. Pero hoy tenemos otros temas para hablar que tienen que ver con la coyuntura, que tienen que ver con el anticipo de la información a lo largo de la semana. Orán y Aguaray siguen siendo los lugares en Salta que siguen por 28 días más con cuarentena obligatoria debido a los últimos casos que surgieron. Lo tengo al diputado provincial Iván Misó, que es de Orán, y que no pudo venir la semana pasada a sesiones, fue muy criticado por esto, le vamos a preguntar por qué no pudo asistir a la sesión de la Cámara de Diputados, y hoy vino de Orán a Salta Capital y está aquí en nuestro programa. Iván, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas tardes, Vanessa, gracias a vos, y bueno, obviamente vamos a compartir toda esta cuestión, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando hoy en Orán? ¿Cómo está la situación? Sí, a ver, es bastante incierta, yo lo dije la semana pasada, anduvo el gobernador, anduvo la ministra de Salud, dije una ministra desorientada que no conocía la realidad que se vive en el departamento Orán, justamente a raíz de que contestó un par de preguntas que no condecían con la realidad que teníamos en el hospital, y un gobernador que dejó anuncios con gusto a poco, ¿no? Realmente desembarcaron un par de camas la semana pasada, sé que la habían sacado del centro de convenciones de acá de Salta, a fin de conformar quizás y calmar los ánimos y aplacar los ánimos de los vecinos de Orán, ¿no? Pero ninguna respuesta concreta, seguimos teniendo incertidumbre acerca de que si hay o no hay circulación viral. El jefe epidemiólogo del Hospital San Vicente Paúl salió a decir justamente que había circulación. Después salieron a desmentirlo, él salió a retrotraer lo que había dicho y lamentablemente tenemos incertidumbre. La semana pasada no se dejó ingresar gente de Orán hacia la capital. Por eso no pudiste venir vos con tu compañera. Sí, los 6 diputados, recordemos, del departamento Orán no asistieron a las sesiones por pedido de la presidencia de la Cámara, quien nos dijo que no podíamos asistir por justamente lo que se había vivido, la situación de los positivos en el departamento, en la ciudad de Orán, y después se dio a entender como que había sido una cuestión de voluntad propia, ¿no? De hecho, les digo... De autoproscripción se dijo, ¿no? Yo tenía hasta ganas de venirme con el traje COVID para poder participar de la sesión, me parece que era importante que nosotros podamos manifestarnos, de hecho lo hemos hecho a través de un audio vía WhatsApp, gracias a la voluntad del diputado Villa, que ha puesto en manifestación en nuestro audio,
pero era importante que nosotros podamos participar en la sesión y dar a conocer cuál era la situación. Ahora, fue raro, digamos, la ausencia de usted dentro de la Cámara, porque el gobernador Sainz estuvo en Orán, cuando ustedes también estuvieron ahí, pero él pudo volver y volver a relacionarse con personas acá en la capital, pero a ustedes no se les permitió venir. Es curioso. Llama la atención, y otra cosa más es justamente la gente que venía de Orán hacia la capital estaba frenada en el acceso a honor, porque no sabemos si no manejaremos o no manejaremos la información que maneja del Ministerio de Salud, pero no se permitía el ingreso, no se nos permitió venir, y hoy lamentablemente hemos perdido una sesión y donde era importante que nosotros hagamos uso de la palabra, ¿no? Bien, por las dudas no se disfrace, diputado, todavía, ¿no?, para la sesión. Está el diputado provincial también, Julio Moreno. Julio, ¿esto tiene relación con esta persecución política que denuncia Héctor Chiván de que hay hacia los legisladores opositores? Bueno, al margen de que pueda haber... Pues dice Chiván, van por mí, después van por Pichona, después van por Rana Villa, y digo, capaz que van también por Julio Moreno, por las dudas lo tengo antes. Pueden ir por cualquiera, yo no tengo problema ni miedo. Yo creo que acá lo importante es que nosotros hoy nos tenemos que sentir como salteños. Hoy esto excede cualquier problema de oficialismo o no oficialismo. Creo que esto está por encima de todo esto. Ahora, el planteo es decir, bueno, ¿por qué me persiguen a mí? Cuando en definitiva, o sea, a mí, me entiéndase, la oposición, cuando en definitiva nosotros desde nuestro sector tenemos una visión distinta que puede ayudar al gobernador. O sea, nosotros lo que estamos ofreciendo son propuestas, son formas de ver distintas para que el gobernador pueda tomar la mejor decisión en beneficio de la provincia. Eso es lo que estamos planteando de nuestro sector. Entonces no nos consideramos una oposición, tampoco estamos en una época de elecciones, tampoco pasa nada, nos superó a todos, es un problema no solamente nacional, un problema internacional. Entonces esto es lo que pasa. Y nosotros también le hemos ofrecido muchísimas herramientas financieras. El caso mío, nosotros de nuestro sector también herramientas financieras, como en algún momento hablamos de los bonos de cancelación de deudas, hablamos de las letras de tesorería, que era importante que el gobierno tome una decisión para financiar, para pagar sueldos, para ayudarse a pagar los acreedores, todas las deudas que pueda tener, para iniciar las obras públicas. Y ahora también, uno de los temas que vamos a tratar mañana es un fondo de garantía que el gobierno tendrá que garantizar para las pequeñas y medianas empresas que están en una situación tremendamente difícil, muchas que ya han cerrado, sin ir más lejos, vemos la cantidad de negocios que están cerradas, y no solamente son los negocios, sino la gente que queda sin trabajar. Entonces, cuando tengamos conciencia y que el gobierno sepa que nosotros queremos ayudar y que nuestro objetivo es ayudar a las pequeñas, en este caso las pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras de riquezas genuinas, son las que ayudan a pagar los impuestos para que viva el Estado, para que vivamos todos, y que también generan fuentes de trabajo, yo creo que el gobernador va a tener que cambiar la actitud. Bien. Ese es un poco el planteo que estamos haciendo nosotros desde nuestro sector, no es oposición tampoco. Bien, está también el presidente del ente regulador, Carlos Uluncha Saravia. Uluncha, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias. Bueno, muchas denuncias han surgido últimamente con la factura de la luz y el agua, pero comencemos con la luz. A ver, ¿de dónde compra los kilobytes, bien digo, anualmente o mensualmente? ¿Dónde compra la energía hoy Edesa? Hoy la compra de Camesa, el abastecimiento es único en relación a todas las distribuidoras del país y la compran al mismo precio. Esto implica aproximadamente un 48% del total de la factura. Ahora, de allí viene lo que se llama valor agregado de distribución, que eso es lo que marca la diferencia. Salta está en la media. Para darle un ejemplo, de cada 1.500 pesos que paga un usuario acá en Salta por servicio de energía eléctrica, en Catamarca, que es lo más barato, Río Negro, son 900, o en Córdoba, que es la más alta, 2.500. También gravita mucho que sean públicas o privadas. En este caso nosotros tenemos una empresa privada concesionaria, y en otros casos, como Córdoba o como Tierra del Fuego, al ser públicas, también en estos tiempos de crisis han dado soluciones que tienen que ver con políticas gubernativas, cosa que no está al alcance hoy del gobierno provincial, salvo que se decida instaurar una especie de subsidio, que eso sería, digamos, un marco de solución. En el medio de la crisis, también estas cosas son las que a veces muestran que se constituyen obstáculos que son dentro de todo lógicos, teniendo en cuenta el estado en que se recibe la provincia, el porcentaje que afecta a sueldos y lo escaso que hay para infraestructura, que quedó en un 3,9 en el último año. O sea que, bueno, como decía ahora el diputado yo le pregunto, Moreno, sí. Uluncha, a ver, hubo denuncia de facturas truchas,
con otros valores. A ver, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede exagerar en los kilobytes que un ciudadano consume en su casa? ¿O esto tiene algo que ver con el lavado de dinero? No, ¿Qué hace la empresa? Hay una hipótesis que yo creo que ahora la estamos agotando en el marco de un relevamiento. O sea, nosotros, le aclaro, tenemos aproximadamente 350 reclamos hoy en trámite en el ente regulador. Por mal cobro de la luz. Porque el usuario considera que le han cobrado mal. Bien. ¿Por qué? Porque ve que hay un incremento. En los hechos se daba por distintos motivos. O sea, ha habido una facturación estimada, esto está por contrato, se puede realizar en caso de fuerza mayor o de caso fortuito, o sea que la excepcionalidad está prevista, mucho más en este tipo de contratos. Ahora, por otro lado, también ha habido un incremento en el consumo domiciliario durante el mes de abril. El problema se ha presentado en marzo. En los últimos días, efectivamente, ha habido una imposibilidad de salir a hacer lectura, eso sí es cierto, esto lo tuvo en conocimiento el Comité Operativo de Emergencia en ese momento. Es más, había problemas por cierre de algunos municipios, o sea que eventualmente el mandar la gente a hacer ese trabajo en esos primeros 12 días, sí efectivamente ha tenido algún tipo de obstáculo. Ahora, solamente fue marzo. Lo que hizo el ente regulador, como después lo hizo el ente nacional, fue ordenar que se dé preeminencia al consumo real. Es decir, en abril se le dijo a la empresa, vaya y mida. Si midió de menos, o sea, si facturó de menos, obviamente cargue al mes posterior la diferencia. Y si fue de más, lo podrían haber comunicado al usuario también, ¿no? Correcto, o sea, acá nosotros ya lo hemos planteado. Es más, el ente regulador lo ha puesto en evidencia porque la empresa ya notificó al ente regulador cuando lo había hecho. Por eso nosotros en 48 horas ordenamos que fueran a medir, porque ya lo podían hacer, y de allí establecer créditos o débitos según hubieran cobrado de más o de menos. ¿Cuál fue el problema? Sobre todo cuando cobraron de menos, porque había un parámetro que era el año pasado, el mismo mes, en marzo, donde obviamente no tenía dentro de ese mes 12 días de aislamiento, que generaba un incremento de consumo en el sector de usuarios residenciales, estamos hablando. En ese caso sí, más la suba de un 20% aproximado promedio del consumo, usted obtenía una diferencia que la gente lo entendió como un impacto severo. Obviamente que acá la pandemia nos castiga a todos y sobre esto, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es relevar, dar las explicaciones, las personas que quieren lo que pueden hacer y lo están haciendo, es cambiar medidor, pedir pericia sobre el medidor, porque si no la hipótesis que usted dice, ¿cuál sería? Que la empresa hubiera mandado 300 personas a medir en un acuerdo para que distorsionen y consignen un consumo distinto, cosa que obviamente hablar de que este tipo de delitos se realice encima con el concurso de 300 cómplices, imagínense que se advierte como poco lógico. Hubo, ¿no? O sea, hubo personal de DESA que durante la cuarentena estuvo visitando las casas. Yo le digo porque estuvieron por la mía. No, por eso le digo, el 32%. O sea, no me parece descabellado tampoco no, es que es el 32%, el que fue medido de manera estimada. Ahora, 100.000 sobre 358.000. Ese es el número. Ahora, por eso le digo, la otra forma sería que hubieran distorsionado el funcionamiento de los medidores. Bueno, los medidores se peritan. O sea que, por eso le digo, para mí, obviamente, si hay alguna irregularidad, nosotros estamos trabajando en ello. Si no la... ¿Usted descarta lavado de dinero? No, bueno, yo no puedo hablar de lavado de dinero sin perjuicio, que he leído algunos editoriales, por ejemplo, de algún medio nacional que habla de que algún director de la empresa o del conglomerado de empresas que tienen que ver con esto de energía eléctrica esté al menos señalado. Esto lo dice un periodista, por supuesto. Ahora, nosotros en particular, como ente regulador, lo que estamos haciendo es controlar lo que es la prestación del servicio, sin perjuicio de que ante la toma de conocimiento de algo, obviamente que tendríamos que actuar, pero yo no tengo la certeza. No, pero ni siquiera hay una denuncia, no hay nada más que lo que yo leí en ese editorial, que es del señor Horacio Berbisky, para hacerlo claro, ¿no? O sea, se habla ahí de una fuga de divisas, pero de allí a hablar de lo que es una cuestión de lavado de dinero, bueno, yo creo que hay una distancia bastante importante, pero bueno... Bueno, usted también puede denunciar, ¿no?, como ente regulador, si hay una irregularidad de ese tipo. Por supuesto, pero yo lo que tengo de control en lo que es el marco económico es la ecuación de la empresa, lo que son los incrementos de tarifa eventuales, el contrato de concesión completo, pero no hay una manifestación que nosotros, al menos en estos 6 meses que yo estoy, que indique
una hipótesis de estas. Bien, tengo dos preguntas, la gente me manda mensaje por usted, ya se los voy a decir. Está Federico Dada, presidente de la Fundación Argentina Conectados. Conectados Argentina. Bien, al revés. ¿Cómo haces el balance, Federico, de la educación y la virtualidad, bueno, que se dio de una manera repentina con la pandemia, con la cuarentena, teniendo en cuenta además que después de las vacaciones de invierno vuelven los chicos a clase, ¿no? Es por lo menos uno de los anuncios también que se está haciendo para la provincia. ¿Cuál es tu balance en tecnología y educación? Gracias por la invitación, Vane. Estamos en proceso, creo, de pensar cómo esta foto dinámica que se mueve día a día y que el registro de hace 3 meses ha cambiado gradualmente en el transcurso de las semanas. Ante todo, digo, hay diferentes escenarios y lo que nos marca en el inmediato es las distintas brechas que encontramos, ¿no? El espacio de oportunidades que nos genera también la pandemia, las formas de reentender que estamos ante un cambio de orden cultural y no respecto solamente del manejo de la tecnología. Y cuando empezamos a hablar de brechas, bueno, ahí tenemos que empezar a profundizar y pensar, bueno, cuáles son esas brechas digitales que se han dado en este tiempo, ¿no? Que tienen que ver, en principio, con el acceso a la tecnología por parte de muchos niños y niñas, inclusive docentes, directivos, porque tampoco tenían sus herramientas. Hablaba yo este fin de semana con muchos directivos de diferentes escuelas de la provincia, de escuelas públicas, privadas, de distintos niveles, y lo que ellos percibían era esto, digamos, tuvimos una gran desigualdad porque muchos chicos no pudieron o gradualmente empezaron a acceder a los contenidos educativos. No había docentes preparados para esta situación porque todos se fueron a casa pensando que en 2 semanas volvían. Y a las 2 semanas muchos directivos, docentes, como nosotros, empezamos a entender que esto iba a seguir y mucho más. Y ahí es donde empezamos a notar estas brechas. Muchos niños, niñas, adolescentes, jóvenes no acceden en principio al dispositivo, no acceden a datos, no acceden a conectividad. La ruralización, me señalaba hoy una directora de una escuela de Rosario de la Frontera, pronuncia mucho más esa distancia porque muchos niños no pueden acceder a contenidos. Ha puesto escenarios muy diversos y que es una foto que o sea, no es positivo el balance desde tu punto de vista. Creo que hay tiempo para hablar de lo positivo y yo creo que eso sí es importante. Esto que nosotros hemos experimentado un cambio notable en términos culturales. ¿Qué ha sucedido? Hemos accedido, y muchos docentes lo han hecho, que tenían una resistencia grande a la tecnología, han podido amigarse con ella y poder empezar a pensar cómo ponen una escuela, una educación en contexto de emergencia, convengamos que tenemos una escuela en contexto de emergencia, y yo creo que es muy interesante. Tedesco nos decía, el gran Juan Carlos Tedesco, él decía que si vamos a romper la escuela, pensemos que vamos a poner. Yo creo que vamos hacia, y esto es lo que está pensando Educación, Axel Rivas, lo decía el otro día en una charla, la gente del Ministerio de Educación, Nicolás Trota mismo, digo, vamos y estamos pensando en el camino hacia un modelo mucho más híbrido de lo presencial con lo digital. Creo que, digo, es un espacio para pensar mucho acerca de cómo va a ser la enseñanza post-COVID. Bien, diputado, yo incluso hemos hecho nosotros una propuesta al ministro de Educación en donde le sugerimos que los chicos, para que no se atrasen, y que no tienen acceso a Internet, a todos los medios, porque sabemos que en Salta la conectividad no es de la mejor, y especialmente los chicos del campo que viven en otros lados, que hagan clases a través de los canales abiertos de televisión y de radio. Obviamente, esto te demuestra que nosotros estamos preocupados también, no solamente de la economía, sino de la educación, y queremos que los chicos no se atrasen y no pierdan el ritmo de estudio, porque eso también es importantísimo. El hecho de haberse atrasado tantos meses hace que el chico distraiga su capacidad y sus trabajos. Así que creo que es interesante ese planteo, se los hemos hecho al ministro de Educación y obviamente no sé qué habrá pasado, pero creo que en algún momento tendremos que implementar algún tipo de ayuda a todos estos chicos que no tienen acceso a Internet, por ejemplo. Así que seguimos haciendo propuestas. No solo los chicos en sus casas, ¿no? La Universidad Nacional de Salta, yo mencionaba en el programa pasado, hablábamos con Emiliano Jacobiti, un diputado nacional que muy involucró con la UBA, y yo le planteaba que la UNSA, la plataforma de la UNSA, no estaba preparada ni siquiera para poner material y archivo dentro de su página, y el 40% de los alumnos de la UNSA no tienen el suficiente internet, ¿no?, como para descargar un archivo. O sea,
Las limitaciones de esa brecha es lo que uno nota. El docente que no era muy amigo de la tecnología, y esto sí habla de una brecha de orden cultural, y la otra brecha, que tiene que ver con esto de no acceder a dispositivos, a conectividad y a datos, con lo cual nos pone incluso en escuelas de barrios, no en escuelas rurales solamente, sino en escuelas de barrio, como me decía ayer una directora, anteayer, charlando con ella, me decía, escuelas del macrocentro, maestras que se encuentran o directoras que se encuentran con mamá en la verdulería, en la carnicería, llevan fotocopiada la tarea y vuelven a ponerla. Esta idea de la experiencia de las radios, de los chicos haciendo un aprendizaje en la radio, también se ha dado en muchos lugares en el país. Es decir, hay distintas formas, y lo que ha hecho en todo caso esta pandemia es subrayar las diferentes diferencias de desigualdad estructural, digital y pedagógica que tenemos hoy en Argentina, que eran previas al escenario de pandemia y que en todo caso lo que han hecho se acentuaron más después. Es acentuarse. Bien, cambie la cara, diputado, lo veo muy serio, ¿no? Me voy a la tanda y ya vuelvo y va a seguir respondiendo acá. Uruncha responde a la gente. ¿Hace cuánto que no te sorprende un color? ¿Que no salís a recorrer los mejores paisajes? ¿Que no te conectás con la naturaleza para encontrarte a vos mismo? ¿Hace cuánto que no te apasiona un sabor único? Después de este gran esfuerzo, mereces volver a enamorarte. Descubrí tu provincia. Viajá por Salta. Tan linda que enamora. En Twitter somos El 10 TV. Seguinos. El 10 TV. Televisión salteña. ¿Soñás con tener tu casa propia? ¿Necesitas remodelar o ampliar algún espacio? Realizamos proyectos de arquitectura, elaboramos planos municipales y hacemos el seguimiento de tu obra. Nos adaptamos a diferentes estilos y nos especializamos en la decoración de interiores y diseños de muebles de cocina, baños y vestidores. Facilidades de pago y recibimos tarjetas de crédito. Pedí una entrevista y te asesoramos sin cargo. Elegí Miró Arquitectura, Sarmiento 160, teléfono 431-3253. Si caminando vas, Calzados Lona está. Si con cartera vas, Calzados Lona está. Si en la escuela estás, Calzados Lona va. Al trabajo vas, Calzados Lona está. Todos los días con Calzados Lona estés. Calzados Lona, Calzados Lona, Calzados Lona. Hacé tu pedido, nosotros te lo llevamos. 3875-289999. Farmacia Sudamericana, su amiga de todos los días. Muy bien, ¿cómo está linda gente de La Gente y su Hábitat? Un programa más junto a ustedes. Pixel Electrónica. Oferta en consolas de videojuegos Retro Nintendo y Family Game, con juegos incorporados y compatibles con cartuchos. Realiza tu pedido por WhatsApp al 3876-381-242. Pixel Electrónica. Tecnología al alcance de tus manos. Agua de vertiente baja en sodio. Trabajamos todos los días. Hacé tu pedido al 3875-749-195 y 196. Bidones de 20, 12 litros y mucho más. Agua Viday.
Son tiempos de empatía para las empresas. Y lo entendemos. Por eso, ofrecemos nuestras pantallas con un descuento del 70% para que puedas concientizar o informar respecto al coronavirus. Más que nunca, contás con nosotros. LED Salta, 387-487-3959. De esta manera le damos a todos ustedes la bienvenida. Si tenés estos síntomas, tenés gripe. Si algún miembro del hogar tiene fiebre, congestión nasal, tos, dolor muscular, de cabeza, garganta, de oídos y vómitos, acudí urgente al centro de salud más cercano. Recordá que los bebés enfermos deben continuar tomando la leche materna, ya que es necesaria hasta los 6 meses. Si prestamos atención a los síntomas, podemos curar a tiempo la gripe, bronquiolitis, neumonía y bronquitis. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Salta. Cuando nadie te da bola, acá de 20 a 21 vos llamás, decís lo que querés. Nos ayudamos y entre todos salimos adelante. Emiliano te escucha por Canal 10. El acople todos los lunes y jueves de 22 a 23. Un programa para escuchar, analizar, debatir y decidir, que es de lo que se trata. Segunda parte de Bermud TV, seguimos con nuestros invitados, hemos vuelto a la polémica y a los debates, porque bueno, ya se terminó la cuarentena, yo estoy muy feliz con eso, me parece mucho más entretenido poder escuchar distintas voces con distintas temáticas. En un día tratamos de resumir todo lo que pasa en Salta y a nivel nacional, y le digo esto porque en un rato nomás ya estamos entrevistando al diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, ¿sí? Así que quédese allí. Bueno, le pregunto acá a Uluncha, pregunta a la gente, me dicen, en relación con COSAISA, ¿saben qué se hace con esa caja recaudatoria de la tasa de fiscalización y control del 2%? ¿Quién la maneja y cuáles son las tareas de fiscalización y control? Yo por las dudas tengo acá una factura que había señalado lo mismo, lo del mensaje, que es la tasa de fiscalización y control 2%, en esta factura es de 20 pesos con 55. Y después dice fondo de inversión operativa de 134 pesos, que vendría a ser un 20 y algo % de la factura total. ¿Hacia dónde va esto, Uluncha? Correcto. La tasa de fiscalización va hacia el ente. O sea, acá hay un 2% de lo que factura EDESA y un 2% de lo que factura Aguas del Norte. Bien. ¿Cuánto es? 5 millones de pesos en relación a Aguas del Norte. A la fecha nos deben 38 millones de pesos porque ya cuando ingresé en diciembre había una deuda de 25. Es decir que, a pesar de ser un tributo, ellos no lo retienen, pero no lo remiten a lo que es el funcionamiento del ente regulador. En el caso de EDESA, también son aproximadamente 15 millones, tenía una retención de hecho de 9 millones, cuando yo ingresé se reciben solamente 6, hemos tenido que ir a la justicia a los efectos de que procediera a ordenar el pago íntegro y hoy se paga. Ahora, por supuesto, esto habla de un ente que ha tenido una directriz poco clara y poco nítida y poco intensa en relación al control, esto por una impronta que le daba la gestión anterior. En segundo lugar, nosotros lo que sí obviamente necesitamos es ampliar infraestructura, tenemos en estos momentos 115 empleados y trabajan con 3 delegaciones en el interior, más hemos logrado, casi gratis, 20 convenios más de colaboración con los municipios. Ahora, evidentemente que acá el control está en la medida en que exista voluntad política y, por supuesto, en que cada uno de los que integra, que muchos son técnicos, la mayoría de los
que integran o pueblan estos organismos de control tienen una experticia. Lo que ha faltado, por supuesto, es la conducción con un derrotero claro a los efectos de hacer cumplir a las empresas lo que corresponde. Hoy se están imponiendo multas, tenemos multas retrasadas en el monto, desactualizadas. Hemos presentado en la Cámara de Diputados precisamente un proyecto a los efectos de restablecer una proporcionalidad mínima y que las multas también tengan una función que es disuasiva. Ahora, hay veces que por ser tan bajas, obviamente a la empresa le conviene incumplir antes que y pagar la multa antes que efectivamente proceder a dar un cumplimiento estricto del contrato. En lo que se refiere a lo que usted habla sobre el fondo de inversión, eso también está siendo ¿Y en qué se invierte? Específicamente lo que tiene que invertirse son en obras nuevas. Ahora, o de mantenimiento, que precisamente es el foco de conflicto con Aguas del Norte. Aguas del Norte, por ejemplo, en el caso de Metán, no destina todo lo que paga el usuario en relación a su municipio. Esto por un defecto estructural. Entonces, en Metán teníamos un problema de que no se podían equipar 3 pozos, esto equivalía a 15 millones de pesos. El ingreso para Metán, en un promedio de 900 pesos la boleta, hablaba de aproximadamente 10 millones por mes. Sí. Pero también había desfasajes en el Tunal, en Río Piedras, en San José de Orquera, o sea que cada departamento presenta una particularidad que siempre va en desmedro de lo que es afectar de manera directa los recursos que paga cada uno de los residentes del lugar. Por eso nosotros estamos trabajando ahora para establecer un esquema federal en serio. O sea, plata que se paga por parte del usuario de un municipio tiene que volver a ese lugar, a los efectos de tener una mejoría. Lo que están escuchando y un montón de mensajes que les llegaron 3.500, 4.000 la factura, ¿dónde van a denunciar? En principio el planteo se hace en la empresa y si no, vienen directamente al ente. Acá, si bien ha habido una restricción de acceso, nosotros hemos trabajado igual. Persona que ha ido, porque sabemos que acá muchos transitan varios kilómetros para llegar al ente con la expectativa de una solución. Y por supuesto se le está dando. Ahora, en el medio de esto, lo primero que hacemos nosotros es pedir los datos, los registros de consumo. Le aclaro que la empresa tiene un protocolo para leer los medidores. No es que solamente mando a la persona y vuelve con un dato escrito, sino que hasta tiene extracción de fotografías. Por eso le digo, no es tan fácil plantear el fraude sobre la supuesta instrucción a un empleado. Bueno, yo porque soy mal pensada, soy periodista. No, pero es que es válido y es bueno aclararlo. Pero nosotros, el protocolo ese, si usted hoy me da una boleta y me dice cuándo le fueron a leer el medidor, yo le traigo hasta la foto de la lectura esa. Son 358.000 usuarios, pero esto está claro que se puede rastrear, tiene una trazabilidad. Entonces, nosotros sí estamos trabajando porque tiene derecho el usuario a avanzar en todo. Sin perjuicio de ello, le aclaro que no todas fueron malas noticias. Nosotros sí hemos trabajado en los plazos de gracias de estos 60 días, a los que nadie se les cortó, no se les cortó al 92% de los usuarios. Bueno, no correspondía tampoco, ¿no? No. A ver, para aclarar eso, el presidente de la Nación estableció sobre la franja más vulnerable y aproximadamente eran 100.000 usuarios los protegidos. Nosotros acá protegimos 329.000 por un acuerdo que involucró que todo aquel que consumiera menos de 500 kilovatios no podía ser susceptible de corte siempre y cuando debiera 3 boletas o menos. Eso ha sido como consecuencia de gestiones que hemos realizado acá. Y por eso le digo, hemos expandido. Nosotros las tasas de interés las hemos tornado más bajas, hemos dado planes de financiación. Y en lo que es potencia contratada, que era el gran problema, el cargo fijo. Usted, como comerciante, paga un cargo fijo por la disponibilidad de energía porque usted usa más. En este caso sí se vio que había una situación de injusticia, de inequidad, porque la persona había sido obligada a cerrar la puerta y sin embargo le venía el mismo monto en la factura. ¿Cómo hicimos con esto? Igual que a nivel nacional, lo que se dispuso es directamente liberarlos a los efectos de que pudieran bajar al mínimo del segmento tarifario o de la franja tarifaria de ellos. Hoy, en principio, todos pueden hacerlo, sin perjuicio. También quiero aclarar que eran 4.757 usuarios, es decir, el 1,3% del total. Y de esos, el 75% podía ir
y cambiar la modalidad de contratación. Bien. Por supuesto, a veces por falta de información, algunos no lo han hecho, otros porque creían que iban a reabrir la puerta, entonces entendían. Yo lo que quiero al menos significar es que acá la pandemia nos afecta a todos, sabemos perfectamente que esta situación es mala, todos pierden, pero lo prioritario para menos nosotros el gobierno, fueron ¿no? el 92% de los usuarios. Porque todos cobraron su sueldo al día. Bueno, los diputados también, digamos, ¿no? Diputado Misó, ¿de quién es responsabilidad de la situación de Orán? Digamos, hoy nos topamos con un hospital que ni siquiera estaba equipado, por las dudas habían infectados. Hay una cuestión... De Urtubey, de Sain, ¿usted a quién le atribuye? Acá hay una cuestión, a ver, me parece que ya no hay que buscar responsabilidades ¿no? en el pasado. A mí me parece que sí. A ver, son 6 años, son 6 meses ya de gestión de este gobierno, donde ha tenido también, recordemos que se ha declarado la emergencia sociosanitaria, recién lo decía el diputado Moreno, a ver, nosotros desde el sector de la oposición, por así decirlo, por realidad yo permanentemente he estado informando de la situación que se vive en el norte, sobre todo en el departamento Orán, y de hecho tengo los mensajes cuando le comunicaba a la ministra de Salud, la doctora Medrano, permanentemente le he mandado los requisitos de los hospitales, me he encargado de hacer justamente un listado de cuáles eran las necesidades de los 5 hospitales del departamento y del centro de salud de Aguas Blancas, se le he facilitado, le he pasado también en algún momento, a raíz de que no me respondía ni acusaba recibido la ministra de Salud, se lo he pasado también al doctor Matías Posada, se lo he pasado al mismísimo ministro de Gobierno. Entonces llega un punto, a ver, hemos tenido la emergencia sociosanitaria que justamente el nombre lo dice, era para paliar la situación que se vivía en cuanto a salud. ¿No? Ahora, vino la época de la pandemia, se nos presentó una maqueta, la verdad que bastante lindo, 150 camas, cada una con respirador independiente, con oxígeno independiente. A su vez se hablaba de que existían respiradores en el norte, que iban a mandar también de capital. Sabemos que de Buenos Aires el presidente Alberto Fernández desembarcó con respirador acá, que en algún momento el gobernador salió a decir que era una compra de la provincia, y en realidad no era así, sino que el presidente había distribuido. Entonces, nosotros siempre permanentemente hemos estado tratando de acompañar, de ayudar y de informar al gobierno provincial, y llega un punto, a ver, un tipo de Orán, yo me pongo en el papel de vecino también, porque yo soy vecino de Orán, vivo allá, no me he venido a vivir a Capital, y vos decís, te aparecen 6 casos, le echan la culpa a un test positivo en Jujuy, porque dijo así el gobernador. A ver, la culpa la tiene un test positivo en Jujuy. No, agradecé que le dio positivo en Jujuy, que nos enteramos que el tipo había sido acompañado por el de Orán y que terminamos dando con el de Orán después de 5 días. 5 días demoramos después del positivo en Jujuy para localizarlo. Obviamente, el fruto de todo eso son los 6 casos que tenemos. Se destapó la olla, no existía tal centro COVID como lo habían presentado, no existían las camas, se terminó desvistiendo un santo para vestir otro, sabemos que la sacaron del centro de convenciones a la cama, si ustedes las pudieran ver, realmente triste. Es cierto que hubo un montaje, ¿no? Totalmente, entonces, puedo decir, nosotros tenemos toda la disposición de decir, transmitirle cuáles son las necesidades del norte. Con lo que usted me dice, diputado, entonces yo tengo que dudar de hacia dónde está yendo el presupuesto que manda Nación a la provincia. ¿Para la emergencia? 300% supera la media nacional las partidas presupuestarias que ha recibido la provincia en este último tiempo, en los 6 meses de gestión. Entonces, ha superado enormemente lo que ha recibido en un año, el año anterior. Entonces, realmente te deja serias dudas, bolsones o módulos alimentarios que se les llaman a raíz de la emergencia sociosanitaria, facturados 2.300 pesos, 2.400 pesos, con 6 productos. O sea, realmente no tiene lógica. Yo le doy 2.300 a un vecino de Orán y yo te puedo asegurar que hace una compra, pero te puedo asegurar que come más de 3 días que lo que come con el bolsón. Entonces, realmente yo creo acá, o no hay intención por parte del gobierno, y no tienen que ofenderse, porque he visto funcionarios que me han salido a atacar a raíz de lo que digo, pero esto, las redes sociales no son la vía de reclamo, pero llega un punto que uno estalla y ya después las formalidades quedan de lado. Me he tomado el trabajo de informarle, te cuento, de los mensajes, de las notas, de todas las ministras, al ministro, a los colaboradores, y ante una no respuesta uno tiene lamentablemente que salir a levantar la voz. Y esto no tiene que ofender ni doler. Me parece que tiene que servir para que el gobierno empiece a fijar un camino, un horizonte, y a trabajar en ese fin. No tiene que sentirse dolido el gobernador. Lo que estamos diciendo nada más y nada menos es el mensaje que se llevó cuando visitó el hospital de Orán. El enojo de los profesionales médicos, se lo hicieron saber. Y es lo que yo vengo planteando desde que el gobernador también está en su gestión, ¿no? Que lo venía haciendo en la gestión anterior.
Pero en esta también se lo he recalcado. Bien, le pido ahí a la producción que cierre la puerta, si no siento mucho ruido que viene detrás de cámara. Diputado, le pregunto, ¿presentaron algún proyecto, se me ocurrió mientras lo escuchaba a ustedes, para condonar por ahí las deudas de las pymes, por ejemplo, que usted menciona, las empresas en cuanto a los servicios básicos, luz, agua? Sí, este proyecto espero que lo discutan mañana. Gas. Es un proyecto que se crea un fondo de garantías de 2.000 millones de pesos. ¿Qué significa ese fondo de garantías? Significa que el gobierno garantiza a la entidad financiera que presta a una pyme, a un monotributista, a un emprendedor, que si no puede pagarlo, el gobierno se hace cargo. Eso viene en relación a que muchísimas empresas están fundidas, están sin trabajo y tampoco tienen acceso a líneas de crédito, porque los bancos, si vas a preguntar a un banco, te piden desde el certificado PYME, el último balance, te piden un montón de requisitos que si vas a pedir plata es porque necesitas, no porque tengas todos tus números en orden. Así que esperemos que mañana se trate y que mañana, en definitiva, lo que importa es cómo salvamos a las empresas pequeñas, que son las generadoras de riqueza y que son las generadoras de fuentes de trabajo. Ahora, ¿alguno de ustedes dos sabe qué pasó con la plata que se recaudó para los independientes, los autónomos, que era una quita de un porcentaje de los funcionarios, de los empleados que se había surgido en su momento? No sé si me permitís. ¿Cuánto se recaudó? Nosotros nos cansamos ya de pedir información, queremos saber cómo, con qué, dónde y cómo se gasta ese dinero. Lamentablemente, el planteo, abusando quizás de la pandemia o abusando del día a día, que es lo que le lleva mayor tiempo, no nos informan cómo están gastando esos dineros. Lamentablemente tampoco tenemos un presupuesto y ese presupuesto es un plan de gobierno. Y en ese plan de gobierno nosotros vamos a ajustarnos en donde dicen, bueno, tanto se va a dictar a salud, tanto se va a dictar a obra pública, tanto a gobierno, etcétera. Lo que sí sabemos es que el gobierno emitió un dictamen en donde reasignan partidas y sacan, por ejemplo, el dinero destinado. No nos olvidemos que estamos trabajando con el presupuesto del año pasado. Sí, del 2019. Se cerró un ministerio de la primera infancia y esa plata fue a parar al Ministerio de Gobierno. Y después también se quitó dinero de obras públicas y también al Ministerio de Gobierno, cuando en definitiva el planteo es mejorar la obra pública para generar trabajo, mejorar la salud y por supuesto ver qué es lo que pasa y no a un ministerio que es un ministerio de gobierno que políticamente puede servirle al gobernador, pero hoy la sociedad reclama otro tipo de gastos y gastos de decoraciones. Eso también nos causó mucha preocupación, el hecho que el gobierno a través de decretos de necesidad y urgencia haya realmente cambiado el destino de las partidas cuando en definitiva había muchas otras prioridades. Destino que al final no se sabe para dónde va. No sabemos, porque habla de gobierno, aumentaron la planta de asesores, aumentaron la cantidad de empleados. Tengo entendido que sí, o sea, no nos enteramos oficialmente. En emergencia. Si vemos el boletín oficial, vemos la cantidad de gente que se va nombrando y demás, pero el planteo es qué prioridad tenemos y por favor infórmenos cómo se va a estar gastando ese dinero, porque obviamente no solamente hay que ser, sino también hay que parecer, o sea, no solamente hay que parecer, sino hay que ser. Totalmente. Y hay que demostrarlo. Federico, hubo también muchas denuncias de ciberdelitos en este tiempo. Sí, y esto también nos pone en un escenario de cuánto nos falta en materia de alfabetización digital, ¿no? Nosotros venimos hace muchos años, ya más de 4 o 5, y tal vez de legislación, ¿no? Pidiendo legislación, pidiendo políticas públicas en materias de ciudadanía digital, pidiendo reformas en las currículas educativas de provincias, de nación. Tenemos un retraso que esta pandemia, bueno, puso blanco sobre negro. Y esto también tiene que ver con cuestiones vinculadas a la privacidad, a la enorme desinformación que tienen muchos ciudadanos, ¿no? Y es real. Y a la inventiva de prácticas de delito actualizadas y usando nuevas herramientas. Hubo pero que estafas virtuales. No dejan de ser, Vane, las mismas prácticas viejas. Los pedófilos por las redes sociales, con los niños que hoy están más que nunca en la casa y utilizando las redes sociales. O sea, hubo todo tipo de delitos. El grooming, teníamos entendido que en Salta, pero también en Buenos Aires, por los datos de Fiscalía, ha crecido, se ha pronunciado, y esto tiene que ver también con esto que nosotros decimos ciudadanía digital, que es que papá, mamá, que los adultos en cuidados parentales puedan y sepan acompañar a los chicos, sepan también las instituciones educativas. Digo, en todos estos años hemos ido formando en escuelas desde un espacio de la comunidad como es el nuestro, pero en definitiva
que los chicos adquieran herramientas para autocuidarse ante riesgos que existen en el espacio digital. Y no solo los niños, los mayores. En esta época de Claro. emergencia económica, a ver, con el IFE, con tantos ayudas económicas, llamar y engañar a la gente para poder contar con alguna ayuda económica nacional que no lo puede verificar y la gente desespera dando sus datos a través del teléfono, ¿no? No, seguro. Las violencias se amplifican en el espacio digital o toman una dimensión diferente, pero en definitiva se reproducen las mismas violencias que tenemos en el espacio presencial. Esto es la violencia de género, por ejemplo, ¿no? En donde también ha habido y sigue habiendo, digo, el caso de Ofelia hace muy pocos días, que toma un tenor no solamente de género, sino de violencia política, es decir, una diputada que es agredida profundamente por una hostilidad masculina, machista, por una cultura patriarcal tremenda que tenemos, pero eso también pasa a otro nivel con los niños, con las niñas y también con estos delitos comunes que son los cuentos del tío, pero bueno, reciclados y adaptados a la época digital. Bien, acá un mensaje en relación a lo que usted decía, diputado, dice las ONG que trabajamos en territorio, que llevamos más de 3 años con convenios con la provincia, no nos renovaron los convenios y no nos están dando lo que por ley nos corresponden, que nos den los subsidios a las ONG. O sea, más asesores, pero las ONG... Ahí sí. Cabe destacar, porque nosotros hemos tenido justamente un problema con el centro de adicciones de Hipólito Yrigoyen, justamente se manejaba a través de una ONG. Lamentablemente nos dicen que ha pasado a manos de coordinación de ministerios y se han cortado los convenios. Nosotros, ese centro tenía una tarea fundamental y sobre todo nosotros en el norte que somos muy golpeados por las adicciones, sí. Y hoy ha perdido funcionalidad, ha dejado de funcionar este centro a raíz de que no cuenta con partidas presupuestarias. Entonces, es importante destacar esto y también el Estado tiene que usar las patas de la ONG para llegar hacia donde no puede llegar como Estado. Bien. Sí, lo último, lo último, sí, ya, gracias y felicidades por el Día del Periodista. Tarde, diputado, eso nos pero habíamos olvidado, pero mire, tarde, se lo acepto. pero seguro. No, lo que nosotros estamos trabajando ya en el post-pandemia. Nos preocupa muchísimo, obviamente, cuando se liberen los precios de las tarifas, qué va a pasar cuando se liberen los combustibles, qué va a pasar si se liberan o no se liberan, qué va a pasar con la economía de la provincia, qué va a pasar con las empresas que tienen que trabajar. Ya estamos trabajando y presentando de alguna manera proyectos e ideas para el post-pandemia, que es un tema que sí tenemos que tomarlo en serio. Hoy el gobierno lo veo muy preocupado por el día a día, pero sí hay que empezar a pensar en la post-pandemia. Por supuesto que va a ser un tema de mucha vigencia y por supuesto tenemos que apoyarlo todos. Bien, diputado, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Iván, Uluncha, Federico, gracias por venir. Yo no me voy del aire por las dudas, sí. Ustedes si quieren se van retirando. Yo me voy a saludar inmediatamente y me dicen con qué cámara voy, al diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, que ya está con nosotros vía Skype para comunicarse con nosotros y hablar de temáticas actuales que tienen que ver con la coyuntura de este momento a nivel nacional y también a nivel internacional. Pobreza, racismo y pandemia. El análisis del diputado nacional Nicolás del Caño. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Vanessa López lo saluda. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, diputado. Bueno, lo acabo de presentar. ¿Cuál es el análisis que hace usted sobre este contexto, ¿no? Lo que ha surgido en Estados Unidos, pobreza en los países latinoamericanos, racismo en Estados Unidos y la pandemia en el medio? Sí, bueno, me parece que un poco la situación a nivel internacional que está cruzada por la pandemia muestra también que esta situación ha profundizado, agudizado la crisis económica que ya se venía manifestando y que muchos economistas consideraban como una crisis muy importante. Sí. A partir de la pandemia, bueno, ha habido una profundización que en Estados Unidos se habla de que podría ser similar a la grave depresión económica de los años 30, es decir, muy superior a la crisis económica del 2008-2009, que es la última gran crisis económica a nivel internacional. Se plantea tanto para los Estados Unidos como para todo el mundo una crisis de una gravedad que sería comparable solamente con la de la década del 30. Tengamos en cuenta que han pedido el seguro de desempleo en las últimas semanas 42 millones de personas en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, digo, hay un crecimiento fuerte del desempleo. Sí. Y creo que las movilizaciones que estamos viendo
alrededor de la bronca que estalló por el asesinato racista que se hizo con George Floyd, ¿no? Que algo brutal, que todos vimos esa imagen, 8 minutos asfixiando a George Floyd, que decía quiero respirar. Bueno, eso desató la furia, no solo en la ciudad de Minneapolis, allí donde se desarrolló, donde se dio este brutal crimen racista, sino también en la gran mayoría de las ciudades. Fíjate también que algo que todos los especialistas están en este momento y analistas están planteando en Estados Unidos, estas movilizaciones, la extensión nacional que tienen estas movilizaciones y demás, solo es comparable con los movimientos de los años 60. Recordemos que hace muy poco hubo en el 2014, en el 2016, inclusive en el 2014 bajo el gobierno de Obama, el primer afroamericano, afrodescendiente que llegó a la Casa Blanca, surgió el movimiento denominado Las Vidas Negras Importan, a raíz de estas manifestaciones contra el racismo y la violencia por parte de la policía, que asesina a personas de color y que luego quedan impunes en un 99,99%, nunca los encuentran culpables, ¿no? Claramente también es un tema de la justicia. Bueno, este racismo que obviamente no es algo de hoy, sino que es un problema estructural de muchísimos años, por supuesto, en Estados Unidos, bueno, ahora estallado de esta manera, combinado con esta crisis económica y con un hecho también que hay que decir, que muchos sectores de trabajadoras y trabajadores latinos, y blancos también, y muchos jóvenes también están siendo parte de estas movilizaciones, quizás pensando en quienes apoyaron a Bernie Sanders en la interna demócrata, que luego se terminó retirando, que han quedado como decepcionados y que tienen una idea donde claramente ven que el capitalismo es un sistema cada vez más desigual y tienen una simpatía por el socialismo. Vanessa, fíjate que hay un hecho también, un dato que llama mucho la atención en Estados Unidos, que más del 50% de los jóvenes piensan que el socialismo es un sistema superior al capitalismo, ¿no? Es decir, están realmente... Hay otra conciencia social, digamos. Claro, hay otra conciencia social y al mismo tiempo este sistema social lo único que les está ofreciendo es empleos precarizados. Claro. Social e ideológica, digamos. Claro, y además fíjate que el tema de la pandemia, cómo actuó Trump en un primer momento negando absolutamente la existencia del coronavirus, ¿no? Realmente cosas insólitas. Delirantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso por qué? Ahora, diputado, le pregunto, a ver, hablamos del racismo, de lo que pasa en Estados Unidos, que pasa hace décadas, como usted lo menciona, es histórico, digamos, o sea, hasta la matanza de negros inclusive. Ahora, venimos a la Argentina y tenemos represión de la policía a las comunidades originarias, como en el Chaco, pero en realidad no solo hay una represión de la policía, sino que el gobierno, los gobiernos de turno, el Estado, siempre le da la espalda a las comunidades originarias. Si no, déjeme que le cuente en Salta. Sí, por supuesto, ustedes lo saben muy bien. Esto no es una cuestión de un solo gobierno y ni una sola provincia, ¿no? Pero realmente lo que vimos el otro día en el Chaco, brutal, ¿no? La represión a los COM, y esto por supuesto que lo vimos también con las comunidades mapuches en el sur. Bueno, hay un permanente hostigamiento, represión, y además que se los deja totalmente, se los discrimina, y además en una situación que ustedes lo ven allí, ¿no? Con los niños y las niñas de las comunidades que mueren que mueren por desnutrición, ¿no? O sea, realmente es una situación de discriminación, de abandono total por parte de los estados y los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales, ¿no? Constantemente. Entonces, nosotros eso hay que ser muy claros, obviamente el racismo es a nivel internacional, lo vemos además que hoy las movilizaciones que se comenzaron a dar en Estados Unidos y que siguen creciendo, se han extendido, ¿no? Se han extendido a Gran Bretaña, se han extendido a Alemania, ciudades como Berlín, que hace mucho tiempo no veían manifestaciones, o Londres, que no veían manifestaciones de estas características. Bueno, en Francia han resurgido manifestaciones. Yo creo que tiene que ver con esto de que
post-pandemia lo que plantea, digamos, es una situación de crisis muy aguda. Fíjate que en Argentina 1/3 de las grandes empresas, según una encuesta que se publicó, plantea que después del fin del aislamiento va a despedir trabajadores. Es decir, que 1/3 de las grandes empresas, imaginemos lo que son pequeñas, medianas empresas. Es decir, la crisis se va a descargar aún más sobre la espalda de las trabajadoras y los trabajadores que están ya en una situación muy adversa, ¿no? Ahora, diputado, ahí le pregunto, y que tiene que ver con lo que usted está diciendo. A ver, 900.000 trabajos perdidos durante esta cuarentena. Explíqueme usted cómo se contiene esta cantidad de desempleados en el país, y estamos hablando de por ahí los registrados. De lo que están en el trabajo informal no tenemos conocimiento a ciencia cierta de cuántos son. Sí, es muy importante esto que vos decís, Vanessa, porque en realidad se toman los datos oficiales, ¿no? Y se cuentan los trabajos registrados. Inclusive el propio decreto presidencial de prohibición de despidos no contempla ninguna medida para los trabajadores y trabajadoras no registrados. Eso es un problema grande porque son justamente los primeros en ser despedidos, ¿no? No hay ningún tipo de registro en su relación laboral, y bueno, eso permite que las empresas lo puedan despedir con mayor impunidad. Eso no quiere decir que las empresas no hayan despedido trabajadores registrados, incluso teniendo el decreto, ¿no? Todo lo contrario, ha habido muchos despidos. El observatorio que realizan compañeras y compañeros de la Izquierda Diario hoy publicaron una nueva actualización con más de 4 millones de trabajadores afectados, ya sea por despidos o por rebajas salariales, eso y suspensiones. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque está habiendo, a partir del acuerdo de la CGT y la UIA, promulgado por el gobierno mismo, ¿no? Que permanentemente aprueba estos acuerdos de rebaja de salario de un 25%, a la par que lo subsidia. Entonces, nosotros creo que estamos diciendo frente a esta situación, hay que tomar medidas de fondo, ¿no? Pero para empezar, medidas elementales como un impuesto a las grandes fortunas, que nosotros hemos presentado en el Congreso, el único presentado hasta ahora, impuesto a las grandes fortunas, el que presentamos del Frente Izquierda. Es verdad eso. Que plantea un impuesto a las, no solo a las grandes fortunas, sino también a las rentas de las grandes empresas, las ganancias de los bancos, y plantea recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. ¿Qué permitiría eso? Por ejemplo, que todas aquellas personas que se quedaron sin ingresos, porque son cuentapropistas, trabajadores no registrados que fueron despedidos, etcétera, esas personas podrían, pequeños comerciantes inclusive, que hoy están arruinados, podrían recibir un IFE, o salario de cuarentena, de 30.000 pesos mensual. No ahora que son 10.000 pesos, que tampoco son mensuales, pero digo que ya de por sí es insuficiente, ¿no? Creo que todos sabemos que no se puede vivir con 10.000 pesos, ¿no? Creo que está claro. Entonces, para poder otorgar ese salario de cuarentena de 30.000 pesos, hay que afectar a los grandes ganadores de todos estos últimos años, ¿no? Por eso hemos planteado esta medida. Ahora, ¿y qué va a pasar con este proyecto, diputado? ¿Qué va a pasar? Mire, el proyecto que el oficialismo aparentemente presentaría, porque esto lo viene anunciando hace 2 meses, ¿no? Que escuchamos la misma cantinela, pero todavía no está presentado el proyecto, y toda la semana es como que estaban a punto de presentarlo. Estipula una recaudación de 3.800 millones, muy por debajo de lo que planteamos nosotros, inclusive es inferior a lo que el gobierno pagó de deuda en lo que va de este año, de la deuda que nos dejó Macri, ¿no? Una deuda que es fraudulenta, completamente ilegítima, que no vimos ni un peso las mayorías populares de esa plata, sino que se la llevaron y se la jugaron toda, como el propio informe del Banco Central ha manifestado en las últimas semanas, que emitió este resumen, este informe, y lo tratamos también en la bicameral de seguimiento de la deuda. Bueno, realmente es un escándalo, ¿no? Que se pretenda llegar a este acuerdo para salvar a estos especuladores, y que a mediano plazo, nos estamos haciendo cargo nosotros, ¿no? Entonces, digo, eso por un lado, tomar medidas de fondo es no pagar la deuda, es avanzar en un impuesto a las grandes fortunas, es nacionalizar la banca, porque necesitamos que exista un banco estatal único que dé créditos baratos a los pequeños comerciantes, a trabajadores, y no que sirvan como forma de financiar. Fíjate lo de Vicentín de hoy, que habrá que ver el proyecto, ¿no? Alberto Fernández anuncia la estatización de Vicentín, que recibió préstamos de parte del Estado, de los bancos estatales, recibió préstamos una vez que Macri ya había perdido las elecciones,
y que además Vicentín ya no estaba pagando sus deudas, ¿no? Y a pesar de eso recibió millones y millones de dólares de crédito. Bueno, no, esos bancos tienen que ser puestos al servicio del pueblo trabajador, por eso digo, la banca privada tiene que pasar a manos del Estado y ser el Estado el que controle todo el movimiento bancario y que todo ese dinero que está en los bancos no se lo fuguen, sino que sirvan, digamos, para el conjunto de la población trabajadora. Esas son algunas medidas, ¿no?, que estamos planteando desde el Frente Izquierda, desde el PTS. Y bueno, por ahora, supuesto, diputado, le pregunto, ¿hasta cuándo más se va a sostener? Porque, a ver, hoy estamos hablando de la emergencia porque Buenos Aires sigue además con la cuarentena obligatoria. Acá en Salta terminó la cuarentena obligatoria solamente con distanciamiento social. O sea que en Salta y en muchas provincias, casi en el 80%, se tiene que ver la forma ya de la post-cuarentena, cómo se sale económicamente. ¿Hasta cuándo se puede estirar la IFE? Porque la noticia nacional es que esto lo van a cobrar en junio y tal vez inclusive muchos meses después. A ver, pero ¿qué tanto puede aguantar el Estado sosteniendo así a los sectores de la sociedad más vulnerables? Claro, ese es el tema, digamos, que si vos no afectás los intereses de los grandes grupos económicos, por ejemplo, Pablo Rocatechín, ¿por qué no se le toca ni un centavo a este millonario, multimillonario que pasó en los 4 años de gobierno de Macri de una fortuna de 4.000 a 8.000 millones de dólares? Digamos que eso es lo que nosotros tenemos que discutir y avanzar, en tocarle esos intereses. Fíjate, Vanessa, el impuesto que nosotros estamos planteando afectaría a las 15.000 personas más ricas de la Argentina y beneficiaría a millones. Es decir, no es que estamos diciendo hay que poner cualquier impuesto, no, son impuestos a los grandes millonarios, a las grandes ganancias, a los bancos. Entonces, si nosotros no avanzamos en ese sentido, por supuesto, no va a haber, ya se está hablando inclusive que el aguinaldo se va a pagar en cuotas, algo que sucedía en los años 90, digo, ¿no? Es una idea que viene de Cavallo y de Menem. Se está hablando de eso. Sí. Entonces, el gobierno permanentemente busca tomar medidas que son realmente muy a favor de los empresarios, más allá de que contempla el pago, o sea, porque el pago del salario es un subsidio a las empresas, realmente. Entonces, y al mismo tiempo la empresa rebaja salario. Hay trabajadores que el salario hoy se lo está pagando el Estado, o sea que el empleador no está pagando absolutamente nada. Estoy hablando de grandes empresas, no de las pymes, ¿no? Estoy hablando de las grandes empresas que hasta recibieron subsidios, los CEOs de estas empresas como Techín, ¿no? Una vergüenza. Entonces, bueno, creo que ahí hay un punto de que si uno piensa en esta perspectiva, lo que estamos viendo en el resto del mundo, o sea, en España, en el Estado español hay filas de gente pidiendo comida. No se ve solamente en América Latina, como vos decías al comienzo, que es cierto. Es verdad. Es decir, tienes razón, diputado. La pobreza en América Latina, tenés toda la razón de que esto va a profundizarlo aún más, pero se están viendo esas imágenes que son quizás más habituales en América Latina, se están viendo también en Europa, producto del agudizamiento de la crisis económica a partir de esta pandemia que claramente no llegó producto, digamos, del azar, sino que las políticas de todos los gobiernos fueron ajustar a los presupuestos de salud, de financiar la salud pública. En Argentina ni hablar, 25% del presupuesto de salud se perdió en los últimos 4 años, y todos los gobiernos de todos los colores políticos ajustaron los presupuestos de salud, digo, o sea, ustedes lo saben muy bien en Salta, pero si vemos inclusive la provincia de Buenos Aires fue gobernada décadas y décadas hasta que llegó Vidal por el PJ, y también los gobiernos del PJ fueron los que financiaron los presupuestos de salud, ¿no? Por eso, bueno, me parece que la clase trabajadora hoy tiene que tomar el ejemplo que estamos viendo en otros países del mundo, de la movilización, que no solamente se da a partir de lo de George Floyd se dio, pero fíjate que los sindicatos mismos han salido a plantear el apoyo y están también reclamando por las condiciones, digamos, de salubridad por un lado, pero también sus condiciones, digamos, de trabajo, el problema del empleo, etcétera. Y bueno, creo que en Argentina tenemos que tomar también ese ejemplo de movilización, porque es el único camino para imponer a los grandes grupos económicos una salida a favor de las grandes mayorías, para que esta crisis no la pague el pueblo trabajador, sino que la paguen los grandes grupos económicos, ¿no? Esta emergencia. Bien, diputado, le agradezco muchísimo por su tiempo y de haber traído su mirada y su posición política en este momento a más de 2.000 kilómetros de distancia con nosotros aquí en Salta.
Bueno, Vanessa, te agradezco y por último decir que, bueno, nosotros de mi partido, el PTS, hemos sido víctimas también de este espionaje de más de 400 periodistas y distintas organizaciones que repudiamos y nos hemos presentado también como querellantes y vamos a pedir, por supuesto, una investigación hasta la última consecuencia y la disolución de esta banda mafiosa que es la AFI, que lo único que hace es investigar a las organizaciones de izquierda, de trabajadores y opositores. Perfecto. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a vos. Hasta luego. Ahí estaba entonces el diputado Nicolás del Caño con esta última denuncia, ¿no? Con este escándalo de la AFI, con narcotraficante en el medio investigando las escuchas ilegales. Tremendo que esté pasando esto en plena democracia en nuestro país. Yo me voy a saludar inmediatamente a la gran Sonia Sánchez. Ella es feminista, abolicionista, ella es una sobreviviente de la trata de personas en nuestro país. Y hoy está en discusión, aunque no esté todavía en la palestra de los medios nacionales, entre comillas, la prostitución en nuestro país. Aparentemente del gobierno nacional quieren considerar a la prostitución como un trabajo sexual, considerarlo con estas características. Le vamos a preguntar a Sonia qué es lo que piensa. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vanessa López te saluda. Hola Vanessa, ¿cómo andan todos y todas y todos por aquí? Muy bien, Sonia, contenta de poder escucharte, pero quiero saber tu posición sobre esto último que ha surgido ayer. A ver, dentro del formulario que envía el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para completar datos y tener conocimiento de la situación de los trabajadores de la economía popular, apareció insólitamente un formulario de inscripción para trabajadoras sexuales. Esto con el correr del domingo, no sé cuál habrá sido la repercusión que tomó, pero evidentemente se eliminó ese ítems dentro del formulario del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Qué pensás y qué pasó, Sonia? Bueno, mira, lo sacó el gobierno por la presión tremenda de las personas que luchamos desde el abolicionismo. No es que lo sacaron así porque sí, no, es muy grave lo que está pasando, muy grave, porque Argentina es un país abolicionista desde el derecho, pero no quieren reglamentar la prostitución como trabajo. Lo que en realidad el señor Daniel Arroyo, que es el ministro de Desarrollo Social, porque hay que ponerle nombre y apellido, ¿viste? Si no, es como que es muy grande el Estado. Con la señora Elizabeth Gómez Alcorta, que es la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, ¿no? Con la señora Dora Barranco, que a través de un lenguaje, que están jugando con un lenguaje que van y vienen, yo soy abolicionista, pero bueno, debemos legalizar, porque para algunas personas eso es trabajo. En realidad, el Estado argentino lo que quiere hacer, utiliza el discurso de trabajo sexual, pero lo que quieren legalizar es el proxenetismo en realidad, en la práctica. Porque la prostitución en Argentina no es ilegal, es legal. Lo que es ilegal es el proxenetismo, este gran negocio que es la explotación de los cuerpos y de las vidas de mujeres, de travestis y personas trans. Por lo tanto, claro que acá viene es muy grave lo que están haciendo, porque mira, Alemania y Holanda son regulacionistas desde el derecho y el gran negocio allí es el proxenetismo. No hay un lugar que no tenga dueño el proxeneta, y es lo que quieren hacer acá en Argentina. ¿O vos crees que el gobierno argentino quiere reglamentar o regularizar la prostitución como trabajo para que sean autónomas y libres? Que eso en realidad no existe. Acá hay un gran negocio que es la venta y el alquiler de cuerpos, y de eso quiere sostenerse este gobierno. Por eso ayer fue una gran embestida, que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y es muy peligroso porque Argentina está violando todos los tratados internacionales. Y además tan grave es esto que desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad no reconoce la señora Elizabeth Gómez Alcorta, nombre y apellido, sí, no reconoce a la prostitución como una de las violencias más que padecemos las mujeres, la travesti y las personas trans. No la reconoce, por lo tanto tampoco hay políticas públicas para las mujeres y personas en situación de prostitución. Hoy en Argentina solo están recibiendo ayuda las personas que están organizadas en el sindicato de la explotación sexual, que es ANMAR-CTA.
¿sí? Entonces también eso es grave y hay que decirlo clarito, porque creen que nosotras no vemos o nos quieren engatusar con palabras. No, es muy grave lo que está haciendo este gobierno, que es tan popular, porque así se ha presentado, ¿no? Nacional y popular, cuando quiere legalizar la prostitución, el proxenetismo. De hecho, ANMAR CTA tiene 3 representantes judicializadas como proxenetismo. Y este gobierno está trabajando con esta organización que tiene 3 personas presas por proxeneta. ¡Wow! Eso te deja claro cómo está trabajando este gobierno y cómo nos va a poner en esta economía popular a la explotación sexual. Parece que para este gobierno chupar un pene es un trabajo. Ajá, la señora Elizabeth Gómez Alcorta, ¿sabe qué es lo que es el trabajo? Cuando la señora Dora Barranco dice legalizar este trabajo, que no es como cualquier trabajo, y tiene razón, porque el proxenetismo no es cualquier trabajo, es delito, y es realmente lo que quieren legalizar. Pero ¿qué es el trabajo sexual? ¿Qué es? Boca, vagina y ano. Pero lo tremendo de esto y lo grave es que este gobierno está trabajando con ANMAR CTA, digo, esta organización que lucha para que la explotación sexual sea un trabajo. Y ahí está haciendo graves violaciones a todos los derechos humanos. ¿Comprendes? Sí, Sonia, recordamos que AMAR es la asociación de meretrices en el país, por aquellos que quizás estén bien y no saben qué es AMAR. Te pregunto, sí, Sonia, ¿cuál fue tu primer sentimiento cuando te enteraste de esto ayer? Vos como sobreviviente de trata, como muchas otras mujeres sobrevivientes de trata, y no solo eso, familiares de víctimas directamente de trata de personas. ¿Cuál fue el sentimiento? Rabia, porque digo, mierda. No queremos nosotras, las mujeres, no queremos un pene en la boca porque tenemos hambre. No queremos una puta esquina como trabajo. No queremos un prostíbulo como trabajo. Queremos trabajo, queremos un salario digno, tan digno como el salario de la señora Elizabeth Gómez Alcorta, como la señora Dora Barranco y como tantas otras personas que están trabajando y son parte de este gobierno, como las diputadas, como senadoras. A ese nivel queremos nosotros un salario y un trabajo. No queremos 30 penes por noche en nuestra boca, en nuestra vagina y en nuestro ano, porque eso es lo que quiere el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, lo que quiere el señor ministro Daniel Arroyo, lo que estaba haciendo ayer. Muy callado, y eso solo hacen los proxenetas. Te hacen un discurso progresista, pero después cuando estás ahí adentro es explotación, ¿comprendes? Y digo, y vamos a dejar claro, la prostitución no es trabajo, es una de las violaciones y violencia más antiguas que padecemos. Es violencia económica, física, psíquica y emocional. ¿Comprendes? Sí, Entonces, sí. no le estamos pidiendo a nosotras una puta esquina o un prostíbulo como trabajo. Y que le quede bien claro esto al gobierno. No, queremos trabajo y salario digno. Trabajo, no ser explotada sexualmente. Pero además, lo grave es que no vienen por mí, hermana. Yo ya soy vieja para puta y negocio de este sindicato de proxenetas, que es ANMAR CTA. No, vienen por tu hija, por tu nieta y por tu bisnieta. Vienen por esas niñas que estamos criando en nuestras casas y que van a sostener este sindicato de la explotación sexual. Y eso lo sabe muy bien el señor Daniel Arroyo, la señora Elizabeth Gómez Alcorta, la señora Dora Barranco y toda la otra academia fiola que andan por ahí, que filosofan de un panóptico muy allá arriba y nunca han visto el rostro prostituido. ¿Comprende? Entonces, digo, este gobierno no tiene nadita de calles, cordón y vereda. Entonces no le importa un carajo, solo te dicen trabajo sexual. Y vuelvo a decir, debemos dejar claro que lo que en realidad quieren legalizar, cuando dice la señora Dora Barranco, bueno, hay que legalizar, no están legalizando la prostitución, están legalizando el proxenetismo, y ese es el mayor gran negocio en el mundo. Si no, veamos de vuelta Holanda y Alemania, no hay una puta autónoma y libre, todas tienen un proxeneta, porque ese es el dinero, el Estado arregla con el proxenetismo las plazas,
los lugares. ¿Y cómo no le va a convenir a este Estado argentino que está reempobrecido a sindicalizar la prostitución como trabajo y legalizar el proxenetismo? Gran negocio, porque otra vez va a ser las mujeres, nuestras crías, las chicas travesti y trans, las que vamos a sostener esta deuda, esta gran deuda que estamos llevando adelante. Sonia, clarísima con todos tus conceptos, te agradezco muchísimo que hayas salido al aire hoy con nosotros y que quede bien en claro. Ninguna mujer nace para puta. Un abrazo enorme, Sonia. Gracias, hermana, y tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado con nuestras hijas que están en nuestras casas y con nuestros hijos. El grooming, todas las distintas violencias que hay ahora en esta pandemia, ¿no? Y en este aislamiento social obligatorio. Debemos tener mucho cuidado con nuestras niñas, niños y niñas. Gracias, Sonia. Un abrazo. Ahí estaba Sonia Sánchez, feminista, abolicionista, sobreviviente del proxenetismo aquí en nuestro país. De muy niña se la llevaron del Chaco a la provincia de Buenos Aires para ser prostituida. Yo me despido de ustedes, nos reencontramos el próximo lunes, que terminen bien su día.